conectados de manera online. Que el Señor les bendiga grandemente a todos. Esta mañana tenemos como tema el mensaje que Dios nos ha preparado para compartirlo con cada uno de ustedes. Está basado en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11 al 13. Y dice lo siguiente, invito a abrir sus Biblias, Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo, por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Palabra de Dios. El tema de esta mañana tiene por título miseria. Y veamos algunas traducciones de nuestro diccionario español sobre el significado de miseria. Encontramos 8 resultados, pero hay más. Pero veamos, dice que miseria también significa estrechez y pobreza extrema, condición de miserable, tacañería o avaricia, flaqueza, debilidad o defecto, desgracia o infortunio, suciedad extrema, cantidad insignificante, plaga, especialmente dice de piojos. Y también veamos una traducción de miseria del diccionario hispanoamericano que dice que corresponde a una situación en la que el ser humano carece de los medios necesarios para satisfacer las necesidades humanas fundamentales. Miseria no solamente es carecer de los demás elementos de bienes materiales, en contraste con la acumulación de riqueza en manos de una minoría, frecuentemente a costa de la pobreza de muchos. Miseria es también la carencia de una plena participación social, política y el atropello de los derechos más elementales en el plano de la dignidad humana. La situación de miseria en América Latina es una realidad alarmante y escandalosa, pues en ello es un sello que marca a las inmensas mayorías del continente. Como tal debe ser condenada como algo que no es de Cristo y desarraigada de nuestras vidas. Ahora, escuchen bien, amados hermanos y amigos. Dicen las estadísticas que el 75% de los hogares viven bajo presión económica y no hay presión más fuerte sobre un hogar, sobre una familia, sobre un matrimonio que la presión económica. Y tal vez casi la mayoría de los que estamos acá presentes y estamos conectados, que tenemos nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, hemos pasado en una etapa de nuestra vida en el cual hemos pasado y hemos tenido miseria. Pero veamos también que este es un trasfondo universal. Anteriormente, en un sermón anterior, vimos también cuando se dio la depresión económica en los años 30. Después vino la recesión económica ahí por los años 2000 y algo, cuando fueron la caída de las Torres Gemelas. O sea, la humanidad, no solamente en la época, en el siglo que nosotros estamos, ha presentado un tema de miseria. Vamos a analizar esto también a fondo, cómo se ha dado bíblicamente. En las Sagradas Escrituras podemos darnos cuenta de la evolución y la aparición de este término de pobreza, de miseria. En el Antiguo Testamento vemos que en un primer momento el tema de la pobreza no preocupaba al pueblo de Israel. Cuando pasó de una situación seminómada a la vida sedentaria, es cuando aparece la cuestión de la pobreza y la riqueza. Los hombres dirigentes de las tribus de aquella época eran ricos. La riqueza entraba en la condición de caudillo. La solidaridad entre las familias y linajes hacía por lo menos nadie padeciera hambre mientras otro vivía en abundancia. Cuando el pueblo de Israel cae en cautividad
y después de la misma se produce un cambio muy importante en el concepto de la pobreza. Pobreza desde entonces será un sinónimo de humildad y de entrega a Dios. Desde el Antiguo Testamento se puede apreciar la aparición de la monarquía, pero es un Nuevo Testamento donde se concreta, es el Nuevo Testamento donde se concreta, donde podemos notar la diferencia de clases y la lucha. La lucha por el poder, como lo vimos sermones anteriormente, también en importantes. Mirábamos cómo estaba desarrollado el ámbito de la sociedad, del Imperio Romano, de los judíos, cuando hablábamos también del Coliseo, cómo estaban distribuidas las clases sociales y actualmente cómo se hacía el tema de los estatus sociales en la actualidad, por la riqueza, por el que más tiene económicamente. Nos damos cuenta entonces con la aparición de la monarquía que las cosas vienen a un cambio. El vocabulario de la pobreza en la Biblia, encontramos un vocabulario muy rico para designar la pobreza. Los términos que la describen son muy concretos. Aquí hay unos principales que le vamos a mencionar y dice que ras es usado 21 veces en el texto hebreo de la Biblia. Y esto significa que es el pobre, el necesitado, el indigente. Luego encontramos otra palabra que dice misken. Aparece 4 veces y es el que depende de otro. O sea, es la persona dependiente. Luego encontramos ebellón. Ese aparece 61 veces y dice que significa es el que desea, el mendigo, aquel a quien le falta algo y solamente espera de otro. Otra palabra que encontramos unas 48 veces es dal, que dice que ese es el débil, el flaco, designa la situación de la clase inferior del pueblo pobre, desdichado e insignificante. Luego hay otra palabra que se dice aní, y en plural, anijim, que aparece 89 veces. Es el hombre que está siempre como en una situación de subordinado. El vasallo, cuando se trata de una relación de dependencia económica, teniendo el sentido de mísero, desposeído, pobre. Aní es el convorcado, el encorvado, dice, el que está bajo un peso, el humillado, el disminuido en su capacidad y en su vigor. Es el incapaz de resistir a aquel que tiene que ceder y someterse. Es un débil y un oprimido sin defensa. El acento no cae de manera especial sobre su carencia de bienes, sino sobre su humillación que le hace ser una presa fácil para los poderosos. Es como un ciudadano de segunda categoría. Y es lo que pasaba también con el pueblo de Israel cuando estaba en lo que era la esclavitud. Era prácticamente un ejemplo del trato que se tenía y que en muchas ocasiones, lamentablemente en la actualidad, también se da. En griego también existen 2 palabras para designar a los pobres, penes y ponos. Significa la misma raíz de ponos o carga. Es aplicado a la clase trabajadora. Dice durante la clase la que estaba con los pequeños terratenientes, la gente que trabajaba arduamente para poder vivir. Y eso lo podemos ver en Corintios capítulo 9, versículo 9 y en las citas de Salmo 112, para los hermanos que toman nota y luego lo puedan referenciar en sus casas. Ahora, entonces dice que también la pobreza era una maldición, no un ideal de vida. Hasta el siglo X antes de Cristo, el nivel de vida fue casi idéntico para todos los hombres de Israel. A partir del reinado del rey Salomón, se produjo una gran transformación en la sociedad israelita. Los oficiales y funcionarios del reino comenzaron a enriquecerse. La antigua igualdad social y económica
se rompió para siempre. Aparecieron las clases sociales, la explotación de los pobres por parte de los ricos. Así comenzó a plantarse, amados hermanos y amigos, el problema de la miseria, de la pobreza, la riqueza y tan importante también en el Antiguo Testamento. Tal como fue evolucionando la historia del pueblo de Dios, se podía ver con claridad que la pobreza no tenía que ser necesariamente una fatalidad. En ella intervienen los hombres. Óigase bien esta palabra. En ella intervienen los hombres. Son ellos los que causan y la mantienen, los que tuercen el juicio y venden al pobre por un par de sandalias. Y esto lo podemos ver en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 6. La pobreza de los pobres no podía ser un castigo de Dios, ni la prosperidad de los ricos una bendición del Altísimo. Si hay pobre, es porque hay hombres que son víctimas de otros hombres, que pisotean sus derechos y los vejan. Vea qué importante esto. Dice que no hay, si hay pobres en esta vida, en esta humanidad, en estas generaciones, es porque somos víctimas de otros hombres que nos pisotean nuestros derechos y nos vejan. Los profetas denunciaron todo tipo de abuso contra las clases más humildes del país, señalando con el dedo a los culpables. Se alzaron como campeones de los desheredados, condenando el comercio fraudulento y la explotación. Y eso lo podemos ver en Oseas capítulo 12, versículos 7 al 8, y dice lo siguiente: a un mercader en cuyas manos hay balanza falsa, le gusta oprimir. Y Efraín ha dicho: ciertamente he enriquecido, he adquirido riquezas para mí, en todos mis trabajos no hallarán en mi iniquidad alguna que sea pecado. Palabra de Dios. Y vamos a ver también en el aparcamiento de las tierras. En Miqueas, invito a abrir sus Biblias en el libro de Miqueas, en Miqueas capítulo 2, versículo 1 al 3 dice así: hay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas, al clarear la mañana lo ejecutan, porque están en el poder de sus manos, codician campos y se apoderan de ellos, casas y las toman. Roban al dueño y a su casa, y al hombre y a su heredad. Vea qué es tan importante. Y no solamente se da en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Cuántos de nosotros actualmente en nuestros países, en nuestros hogares, en nuestra familia, pasamos también por ese tipo de situaciones? O no solamente con nuestra familia, a veces con amistades, a veces con otras personas que le tenemos nosotros la confianza de darle, por así decirle, un poder. Un ejemplo, una tía mía que alquila su casa, le da el poder a otra persona porque ella está aquí en Costa Rica, pero lamentablemente empiezan a robarle el dinero, otros se apropiaron de otra propiedad. Entonces, eso no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento, lamentablemente lo estamos viendo en nuestras vidas y en nuestro diario vivir. Veamos también la violencia. Dice que también hay una violencia de las clases dominantes. En Amós, capítulo 4, versículo 1. Amós, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Amós, capítulo 4, 4:1. Oíd esta palabra,
vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, las que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos y decís a vuestros maridos, traed ahora para que bebamos. Y así vamos a encontrar un historial, amados hermanos, de todo este tipo de transgresiones que vivió el pueblo de Israel, la violencia de las clases dominantes, la esclavitud, los impuestos injustos, la violencia y el bandidaje. Y eso lo vamos a encontrar en Amós capítulo 2, versículo 6, Nehemías capítulo 5, 1 al 5, para que tomemos nota. Entonces, el tema de la opresión que recibe las personas de escasos recursos es bastante significativa. Y es que es bastante lamentable, como lo decía nuestra introducción, amados hermanos y amigos, que no hay una presión más grande que pueda tener un hogar, un matrimonio, una familia, que la presión económica. ¿Cuántos de ustedes, de los que está acá en el edificio, que estamos conectados, hemos pasado una situación muy difícil económicamente y hemos estado en un tema de miseria? ¿Cuántos de nosotros no hemos podido en algún momento, en alguna etapa, no poder darles de comer a nuestros hijos? No poder solventar un tema de salud, de medicamentos para nuestros padres. No poder adquirir lo que es los granos básicos para sustento diario de nuestra alimentación. ¿Cuánto no hemos tenido la oportunidad de dar o de vestir y calzar a nuestros hijos? Problemas para poderles pagar el colegio, la escuela, en muchos casos la universidad. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido escasez económicamente para poder subsanar todos los gastos que puede tener un hogar y una familia? Actualmente la luz, el agua, internet, muchos que posiblemente podrían darse el lujo de tener cable, televisión. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esta situación tan difícil? Y es que bastante difícil el tema de la economía, de la escasez, de la miseria en un hogar, en una familia. Y es que no solamente trasciende en nuestras vidas, sino que trasciende también en nuestras iglesias. ¿Cuántas iglesias pasan por esta misma situación igual que los hogares? ¿Cuántas iglesias en Nicaragua? ¿Cuántas iglesias en Costa Rica? ¿Cuántas iglesias en el mundo? ¿Cuántos hermanos que desearan apoyar a otros hermanos más necesitados y la congregación no pueda solventar ese apoyo económico que necesitan las viudas, los desamparados, los huérfanos? ¿Cuántos, amados hermanos y amigos? Nosotros, amados hermanos, tenemos el deber de estar contentos en cualquiera que sea nuestras circunstancias. Vemos que ese deber se dirige a dos periodos distintos: el estar contentos en tiempos de abundancia y el estar contentos en tiempos de escasez. El contentamiento, amados hermanos y amigos, es la armonía de nuestros deseos con la voluntad de Dios. Es Dios quien marca nuestro destino y en muchas ocasiones lo que Dios ha decretado en un tiempo de aflicción para nosotros. En otras, un tiempo de abundancia. En ambas circunstancias es nuestro deber el estar contentos en todo tiempo. Sabemos que a veces es mucho más fácil estar contentos en los tiempos de abundancia. En tiempos de abundancia nosotros estamos felices, estamos alegres, porque tenemos las posibilidades económicas, materiales,
para subsanar todas las necesidades y todas las situaciones, todos aquellos medios básicos para sobrevivir. Pero el estar contento, digamos, en tiempos de aflicción, en comparación con el tiempo de abundancia, ¿cómo vamos a hacer nosotros para estar contentos en ese tiempo de aflicción? En ese tiempo que no tenemos ni para un refresco de, no sé, 10 pesos en Nicaragua, 500 colones aquí en Costa Rica, o no tenemos para el pasaje para irnos a trabajar, o no tenemos para el medicamento de nuestros hijos. Entonces, ¿cómo es en comparación a la abundancia estar contentos en los tiempos difíciles? Ahora, dice, en tiempos de abundancia podíamos estar inconformes. Incluso en tiempos de abundancia, escuchemos bien, amados hermanos y amigos, podemos estar inconformes y descontentos. ¿Qué paradoja es esta? En tiempos de abundancia también podemos estar inconformes. ¿Cuánta gente, vemos ejemplos de la gente de esas personas que tienen millones de dólares, artistas, etcétera, tienen abundancia económica, pero su espíritu está quebrantado. Están descontentos con la vida. Y siempre deseamos o desean más y más. Y para bregar con ello, en tiempos de abundancia es necesario tomar en cuenta, sí, amados hermanos y amigos, varias cosas. 1. Evitar poner nuestra felicidad en los bienes materiales. Como lo dice Lucas capítulo 12, versículo 15, que dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Número 2, evitar usar los bienes que no son, que se nos da para ayudar a los demás. Sino, como lo dice Corintios, 2 Corintios capítulo 8, versículo 14, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de otros. Y es muy interesante este capítulo, este versículo de la Biblia, porque dice usar los bienes que nos dan el Señor Jesucristo para ayudar a los demás. Porque dice acá que si nosotros poseemos, en este momento tenemos abundancia, tenemos que ayudar a nuestro prójimo, tenemos que suplir la escasez de ellos. Y esto no va solamente para nosotros en nuestros hogares, en nuestras familias, sino en la congregación, aquel hermano que tenga un poco más abundancia, pueda suplir al hermano que está necesitado. Yo me recuerdo que cuando di mi primera prédica, fue un miércoles en la Iglesia de Cristo en Vía Alemania, y me acuerdo que predicaba acerca del amor. Y una parte de eso decía yo, el amor al prójimo no es solamente saber sus necesidades y venir y abrazarlo y darle una palmadita en la espalda y que Dios te bendiga. El amor también se transfiere, como lo dice acá en este capítulo importante de la Biblia que nos da, que nos enseña, que tenemos que no solamente darle la palmadita al hermano. Si yo tengo en abundancia, tengo que ceder, tengo que dar, compartir con él la bendición que Dios me da. Entonces, ese es el ejemplo del amor también, que sepamos compartir y ayudar a los hermanos en los tiempos de escasez cuando nosotros tenemos abundancia. Y yo me recuerdo cuando yo estaba pequeño.
En mi familia teníamos necesidades. En mi hogar. A mí me criaron mis padres, mis abuelos paternos. Y de la iglesia de Cristo hubo una familia la cual cada mes daba una provisión a mis padres. Y lo cual agradezco grandemente por esas bendiciones que nos daban. Y sé que por esa gran bendición y por hacer esto que dice este capítulo de la Biblia, de suplir la necesidad y la escasez de otro hermano, esta familia que aún están en nuestros corazones y ellos saben quiénes son, Dios no le da a ellos desamparados. Y es que así debe ser, amados hermanos, cuando nosotros ayudamos al prójimo y no lo desamparamos, Dios también nos sigue proveyendo a nosotros. Ahora, número 3, el estar preparado por si acaso Dios nos llama a abandonarlos, dice. Hoy nos toca exponer sobre el tema. Veamos acá. Estar contentos, dice, en tiempos de la adversidad, en tiempo de la escasez. Y decimos que debemos aprender de Cristo a estar contentos, a estar satisfechos en medio de la adversidad, en medio de la escasez, en medio de la miseria, en medio de la pobreza. Y fíjense, como lo dice Pablo en el verso 12, sé vivir humildemente en todo y por todo estoy enseñado, así para tener hambre como para padecer necesidad. Hermanos, el estar contento y satisfecho en tiempos de adversidad es algo que tenemos que aprender. Y esto no es algo que se aprende meramente en los libros. Pablo aprendió por experiencia propia lo que es estar contento en medio de la adversidad. Él podía estar en paz con Dios y en paz consigo mismo y con los demás en medio de la aflicción. A tal punto que él podía decir lo siguiente en Corintios, en 2 Corintios, capítulo 4, versos 7 y 10, dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestros cuerpos. Palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo yo puedo estar contento en medio de la adversidad, en medio de la escasez, en medio de la miseria? Dice, considera la fuente de nuestra fortaleza, la cual es Jesús. Primero vamos a considerar esto. La fuente de nuestra fortaleza es Jesús. Y Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, esto es medular. Fue Jesús quien dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La fortaleza que necesitamos proviene de Jesús. ¿Cómo? En primer lugar, por el estar unidos a él, en la fe, en una fe viva y salvífica. Todo genuino creyente está unido a Jesús por medio de la fe. Todo aquel creyente que verdaderamente está cimentado en Jesucristo, dice que tiene esa virtud. Estamos unidos por medio de la fe y en virtud de una unión recibimos
De esa unión recibimos todas las gracias que se hallan en Jesús, en plenitud. Sin Jesús, la gracia del contentamiento jamás será nuestra. En segundo lugar, por medio del ejercicio de la fe, por medio de poner la fe en acción, nos alimentamos de la savia espiritual para el crecimiento. Hermanos, hay que confiar en Dios de verdad. Hay que poner la fe en acción. Hay que descansar en Él plenamente. Para ello necesitamos ser como niños, quienes confían en el poder muscular de sus padres y en su amor. Usted ha visto a los niños a veces que ven la fuerza del padre o de la madre. Entonces nosotros tenemos que poner esa confianza en esa fuerza espiritual que Dios nos da a nosotros. De igual manera, en el poder de Dios, debemos confiar en el poder del omnipotente de Dios y su amor. Como lo dijo uno de los nietos, dice de Grace: abuela, ¿por qué estás preocupada por abuelo si ya tú oraste a Dios? Esta es una anécdota de unos padres que el nieto le pregunta a la abuela por qué está preocupada por su abuelo si ya oró a Dios. Vea qué importante. Los niños nos observan. Este niño había visto a su abuela orar por la salud de su abuelo, Grace, y viene y tenía fe de lo que vio de su abuela, porque le dice, ¿por qué la abuela estaba preocupada si ya ella había orado a Dios? ¿Por qué preocuparnos si ya nosotros tenemos la confianza y la fe en nuestro Dios? Dice que debemos de meditar en lo que ha traído al mundo y lo que te llevas de él. Y es que la verdad, nada, amados hermanos y amigos, hemos traído nosotros a este mundo. Cuando nacimos, no traemos nada y nada nos llevaremos de este mundo. Cuando muramos, nada nos vamos a llevar materialmente. El meditar en esto llevó al apóstol Pablo al contentamiento. Como lo dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 y 8. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos o podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y lo mismo lo vemos en Job, capítulo 1, versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Hermanos, estemos contentos con tener lo necesario para la vida, lo necesario para comer, a veces lo necesario para nuestros hijos. Hay que recordar que hay muchas necesidades creadas. Hace poco me pidieron en la calle un peso, un colón, y no tenía cambio. Y le digo, no tengo cambio, pero si me dices para qué es, y a lo mejor te lo puedo ayudar, te lo puedo comprar o te lo puedo conseguir con otra persona. Y lo esencial de esto y la gracia que da esto es que la persona me dice, no, es que para comprar cigarrillo porque está haciendo frío. Últimamente he estado haciendo frío en las noches en Costa Rica. Entonces yo digo, menos para los vicios voy a tener. Porque lamentablemente hay personas allá afuera que pasan necesidades lamentablemente porque se sumergen en un mundo de drogas, en un mundo de vicios. Y para eso es muy difícil nosotros podemos tener. Porque estaríamos, digo yo, de en gran manera contribuyendo a que esta persona se pierda más. Aprendamos a estar contentos con lo que tenemos, sin olvidar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré.
de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El contentamiento son cosas presentes, no en cosas futuras, las cuales son inciertas, amados hermanos. Pero hay algo cierto en esto. Dios jamás desamparará a sus hijos. Él es nuestro ayudador y esta promesa contiene en sí misma todo el favor y toda la bendición de Dios para con nosotros. Dios ha prometido que a los que le temen no carecerán de ninguna cosa. Salmos capítulo 34, versículo 10. Que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice que su gracia es suficiente para nosotros. Y 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 dice que la piedad tiene promesa en esta vida y en la vida venidera. Y que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Recordemos nuestra herencia en la gloria. Cuando miramos nuestras aflicciones, no te olvides que estas son épocas, cosas en comparación con la herencia de los cielos. Estas son pocas cosas, porque dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Escogiendo han de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. Recordemos también que el capitán de nuestra embarcación es Dios. Hermanos, el mundo es de nuestro Dios y Él dirige cada minúscula parte del mismo. Tenemos que creer que todo está bajo el control absoluto y soberano de Dios. Cuando regresamos a casa los domingos, nosotros miramos que las personas duermen tranquilos, que nuestros hijos duermen tranquilos. A veces nosotros nos desvelamos con las preocupaciones de esta vida, pero debemos aprender a dormir seguros, porque es importante saber que Dios está con nosotros. Lo mismo pasa cuando nosotros conducimos un automóvil. Nosotros manejamos y nuestra familia, nuestra esposa va a la par, nuestros hijos van atrás del carro, los niños, la esposa se duermen o el esposo se duerme, si es la esposa que manejan, pero ellos van seguros. ¿Y por qué ellos van seguros? Porque saben quién va manejando. Igual debería ser con nosotros. El que maneja nuestro carro espiritual, el que maneja nuestra vida espiritual es Dios. Entonces podemos ir tranquilo en ese viaje, porque tenemos que la fe y Dios, y en Dios estamos seguros. Veamos. Dice que también tenemos que ver el contentamiento en tiempos de la abundancia. Uno de los propósitos de Pablo al escribir esta epístola es el agradecer a los filipenses el donativo que le enviaron cuando estaba en la cárcel. Aunque los filipenses tenían el deseo de ayudar a Pablo, no habían, dice, tenido la oportunidad, como dice al final del versículo 10, por os faltaba, dice, pero os faltaba la oportunidad. Aparentemente había un problema de logística, no tenían un mensajero que llevara el donativo
o no se habían organizado de tal manera que pudieran tener el donativo a tiempo. Pero cuando Pablo recibe el donativo, nos dice en este versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y para que nadie malentienda estas palabras de Pablo como si fueran una queja sobre los filipenses, él les dice que aunque tenía el deseo de ayudar, no había tenido la oportunidad de hacerlo. Pablo entonces aclara en sus palabras, no son quejas. Él no se estaba quejando de ellos, ni se estaba quejando de su condición actual. Miremos cómo lo dice. No lo digo porque tenga escasez. Tengo escasez, pero no lo digo por esta causa. ¿Por qué? Pues porque he aprendido a contentarme, a sentirme satisfecho, cualesquiera que sea mi situación. Pablo habla del contentamiento en cualquiera que sea su situación. Generalmente pensamos que debemos aprender a estar contentos en medio de la adversidad, los problemas. Pero Pablo nos enseña que debemos aprender a estar contentos no solo con adversidad, sino también en la prosperidad, cuando todo va bien. ¿Qué es lo que Pablo desea enseñarnos aquí? Él desea enseñarnos que debemos aprender de Cristo a estar contentos, satisfechos en medio de la abundancia, en medio de la escasez, en medio de la miseria. Hoy estamos hablando, vamos a limitarnos a la prosperidad de cuando Dios nos prospera, pero vamos a ahondar también el tema de la escasez. Miremos nuevamente, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Debemos aprender de Cristo a estar contento y satisfecho también en abundancia. Y en escasez, con mucha más razón, tener fe de que nuestro Señor Jesucristo va a suplir todas nuestras necesidades. Lo primero que podemos ver del pasaje es que no podemos estar contentos a menos que hayamos aprendido a estar satisfechos. Pablo le dice, pues he aprendido dos cosas y estas dos cosas son importantes aquí. Pablo le respondió a los hermanos, el contentamiento es algo que se aprende individualmente. Esto no es algo que se aprende por como dicen, cabeza ajena. Fijemos lo que dice Pablo. He escuchado que debo estar contento cualquiera que sea mi situación. Si no he aprendido, no es suficiente escuchar. ¿Cuál es nuestro deber? Debemos aprender nuestro deber. Una cosa es escuchar. Cada uno de nosotros, en nuestro carácter particular, tenemos y somos llamados a aprender a estar contentos, satisfechos, cualesquiera que sea nuestra situación. Esto es algo individual. Nadie lo va a aprender por ti. Tú y solo tú debes aprender esto. Vea qué importante. Dice que es aprender a estar satisfecho en la abundancia y en escasez es algo de nosotros. Porque realmente somos nosotros los que empezamos a tener los problemas emocionales cuando llegan los tiempos difíciles. Porque es nuestra mente la que divaga y a veces nuestra mente nos hace pecar cuando tenemos necesidades. Porque tendemos a apartarnos de Dios, tendemos a quejarnos de Dios y en muchos casos, lamentablemente, muchos maldicen a Dios. Y eso ha pasado muchas veces en muchos hermanos de las iglesias de Cristo. Yo me acuerdo un hermano que perdió a sus familiares en el tiempo de la pandemia. Y como decíamos, el tema de la miseria no solamente es un tema
monetarios, sino también a veces cuando un familiar está en cama, o los temas sociales también nos hacen entrar en miseria. Y ese hermano se quejaba porque le echaba la culpa a Dios, porque él había orado a Dios, y se quejaba porque su madre había fallecido por causa de la pandemia, pero él se quejaba y le echaba la culpa a Dios. Es algo que se aprende, hermanos. En el contentamiento bíblico es una gracia divina. No es algo en el cual nosotros nacemos, sino algo que nos otorga Dios. Algo que se aprende. Es una gracia que está acorde con la doctrina del evangelio y la providencia divina. No hablamos de la actitud de aquellos que dicen que debemos embarrarnos de vaselina y que todo nos resbale. Ni tampoco de aquellos que dicen que debemos suprimir toda emoción en medio de los problemas para evitar que nos hagan daño. Eso podría ser una buena filosofía, pero es mal cristianismo. El contentamiento de que hablamos es una gracia que solo los creyentes, los hijos de Dios poseemos. Por eso es la parte de la unidad, la piedad. Como lo dice Timoteo primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Importante. Lo segundo que deseo que veamos del pasaje es que el contentamiento es algo que aprendemos de Cristo. Todo lo puedo, dice acá, en Cristo que me fortalece. Pablo aprendió de Cristo al estar contento, al estar satisfecho en cualquiera que sea su situación. No solo aprendió de Cristo el estar contento en medio de la escasez, sino también en medio de la abundancia. Su tranquilidad en medio de cualquier situación se debió a su increíble habilidad de analizar todo y dejar todo bien cuadrado. No se debió a que su voluntad era fuerte, no se debió a que era una persona segura en sí misma y que no dejaba que sus emociones lo dominaran. Su contentamiento en medio de cualquier circunstancia se debió a Cristo Jesús. Es Jesús de que nosotros aprendemos a estar contento en medio de la abundancia, en medio de esa miseria, en medio de esa pobreza. Y así lo repite innumerables veces el apóstol Pablo, donde dice en 1 Timoteo 1:12, donde reconoce que su fortaleza para el ministerio se debe a Cristo, quien lo consideró fiel. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Veamos qué importante es esto, lo que dice el apóstol Pablo acá. El Señor Jesucristo fue el que lo puso en ese ministerio. Y es que nosotros tenemos un ministerio en la congregación. Yo podría preguntarme también cuántas necesidades pasa nuestros hermanos administradores de la iglesia, nuestros hermanos predicadores, cuántas necesidades tienen su familia, pero dicen, aquí estoy, me siento contento, aunque esté pasando este tiempo de necesidad. ¿Por qué? Porque estoy confiado en Jesucristo, que es el que me tiene acá. Jesucristo es el que me tiene en el ministerio. Entonces, amados hermanos, debemos de estar preparados por si acaso Dios nos llama a estar en un tiempo de escasez. Porque Dios, su gracia, su amor y su misericordia resplandecen cuando sus hijos confían en Él. Para ir concluyendo, amados hermanos, Dios nos llama a aprender de Cristo, a estar contentos y satisfechos
en medio de la adversidad, la escasez y la misericordia. Ahora, ¿cómo yo hago esto? Buscando la fuente de nuestra fortaleza en Jesús. Recordando que nada trajimos al mundo y que nada nos llevaremos. Aprendiendo a estar contento con lo que tenemos ahora, sin olvidar sus promesas. Meditando en la herencia en gloria que nos espera. Y recordemos que Dios conduce el carro de nuestras vidas. Él tiene el control y Él responde por sus hijos. Confía en Dios y sé fiel en Él. Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Amén. Damos gracias al Señor por esa palabra que hemos recibido. Ahora invitamos a nuestro hermano Luis que nos pueda presidir en el momento de la cena del Señor y de la siembra generosa. Hermano Luis, con nosotros. Buenos días, hermanos. Vamos a participar de la Santa Comunión. Vamos a dejar las pláticas para después que salgamos del culto. Vamos ahora a estar reverentes, pensando en el sacrificio del Señor Jesús que hizo por cada uno de nosotros allá en la cruz del Calvario. Quiero invitarlos a leer en Isaías capítulo 53 lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que lo deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a mucho, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto,
Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos ahora, mis amados hermanos, a participar del pan sin levadura, que es la comunión con el cuerpo de Cristo, herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por su herida fuimos curados. Vamos a hacer la oración y luego participamos. Oremos. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo nombre. Te damos gracias por el gozo y el privilegio de participar del pan sin levadura, que es la comunión con el cuerpo de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo, herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener un corazón humilde, contrito, humillado, arrepentido de todos nuestros pecados, para así, Señor, participar dignamente y ser bendecidos y fortalecidos en el hombre interior. Todo te lo pedimos, suplicamos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Participemos del pan. Ahora vamos a participar de la copa del jugo de la vid. Dice que la noche que Jesús fue entregado, ¿verdad? Participó y también dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haz que por muchos es derramada. Haced esto en memoria de mí. Vamos a tener esa conmemoración pensando, ¿verdad?, que fue Él crucificado por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y la copa es la comunión con la sangre de Cristo que fue vertida en la cruz del Calvario para sellar el nuevo pacto y para dar la remisión de todos nuestros pecados. Así que vamos a orar y luego vamos a participar. Oremos. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo nombre. Te damos gracias por todas tus bendiciones espirituales y materiales y por esta comunión con la copa, Señor.